Los tres aspectos más importantes a considerar para tener noción de una emoción, y también lo podemos practicar nosotros como adultos, es primero sentir la emoción innata y casi incontrolable de alguna situación o respecto a alguna situación. Luego, para tener ya claro, ¿verdad?, cómo vamos a ir conociendo esta emoción, es simbolizar, ¿verdad?, a través del gesto, de la palabra o de algún dibujo o de algún aspecto artístico, cuál es la emoción que estoy sintiendo. Y finalmente, comprendo la emoción. Son tres, ¿verdad?, etapas o tres procesos importantes para tener noción de alguna emoción, ya sea una emoción, ¿verdad?, positiva o una emoción o un sentimiento negativo. Entonces, principalmente, y que debiera ser un trabajo también que estemos nosotros realizando siempre consciente, ¿verdad?, en un taller, a través del juego, a través de un cuento, a través de una narración, de alguna meditación. Siempre es necesario que los niños entiendan que deben sentir la emoción de forma innata, o sea, de forma súper genuina y casi de una manera incontrolable. Luego simbolizar esta emoción, y lo que podemos hacer es trabajarlo o a través de algún gesto, a través del lenguaje y muchas veces también a través de un dibujo. No todos los niños van a poder relacionar la emoción, no la van a poder expresar. O normalmente nosotros notamos que algún gesto realizan, vemos alguna característica o algún cambio en su comportamiento, o bien a través de un dibujo si queremos profundizar en alguna emoción que sea a lo mejor mucho más repetitiva en el tiempo, que sea mucho más constante. Cuando trabajamos normalmente con niños que se enojan mucho, ¿verdad?, que tienen estos ataques de ira o de irritabilidad, uno normalmente hace un trabajo un poco más específico y comienza a trabajar también a través de la parte más artística, como para que ellos puedan canalizar esas emociones. También es importante que a través de la atención, a través del mindfulness, de la atención plena, de algún tipo de ejercicio en donde se trabaje la atención plena, ellos aprendan a canalizar sus emociones. ¿A qué nos referimos con canalizar sus emociones? Obviamente que partiendo del reconocimiento, de la identificación de esta emoción, luego de la verbalización, em, o más bien de la simbolización de esta emoción, logramos entender qué es lo que provoca esa emoción en nuestra parte física, orgánica, porque siempre va a haber una relación entre una emoción, un sentimiento, un pensamiento y también mi parte física del cuerpo. Entonces, esa es otra herramienta que podemos usar mucho, que es la conciencia corporal. El niño puede aprender a canalizar sus emociones, a entender un sentimiento, a comprender un sentimiento a través del propio conocimiento de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros aprendemos a nombrar una emoción, luego aprendemos a simbolizar esa emoción, también la podemos reconocer con ciertas dolencias o aspectos que nos van a estar sucediendo en nuestro cuerpo. Por eso que hablo de esta parte más orgánica, un poco más biológica. Las emociones normalmente o los sentimientos que son un poco más negativos, como la rabia, el enfado, ¿verdad?, el enojo, eh, normalmente está muy asociado a alguna parte de nuestro cuerpo. Normalmente cuando tenemos esos sentimientos, también nos sentimos mal físicamente. Ya sea nos duele la cabeza, podemos sentir algo estomacal, un malestar estomacal. Entonces también los niños aprenden a canalizar y a reconocer las emociones a través de su cuerpo. Mientras más ellos aprendan y tengan conciencia de su cuerpo, van a poder canalizar de una mejor manera una emoción. Y antes de terminar, principalmente mencionarles que los niños deben aprender a lidiar con las emociones,
aprender no solamente a reconocerlas, sino que además a aceptarlas. Es importante porque muchas veces los niños se sienten confundidos, no saben qué les sucede, muchas veces están tristes y no hay un motivo, porque no aprenden todavía a reconocer ni a verbalizar muchas veces una emoción. Normalmente con los más pequeños siempre se trabaja el dibujo, como dije anteriormente, los gestos, menos las palabras. E incluso a muchos adultos que no han tenido un desarrollo emocional en la infancia, les cuesta mucho verbalizar qué les sucede. Por eso que es importante desarrollar el aspecto emocional, pero trabajarlo desde lo más normal y lo más cotidiano que nos sucede. Sobre todo trabajarlo desde esas emociones que están menos validadas, ¿verdad? Pero que no por eso no podemos sentirlas, sino que al contrario, debemos enseñar que es normal sentirlas, pero que sí debemos dejarlas ir, que no permanezcan por mucho tiempo. Eso, las dejo y los dejo entonces, invitados a que sigan, conociendo un poco más de este capítulo. Ahí hay un material bastante interesante, sobre todo el material que es el complementario de este capítulo, que tiene bastante información importante. Muchas gracias.